Hola, bien, hoy vamos a desarrollar una clase introductoria respecto de la niñez. Ustedes saben que el acompañamiento terapéutico se inició con pacientes adultos, puntualmente en relación a la patología de la psicosis o de la adicción. En el transcurso de todo este tiempo, el acompañamiento terapéutico se ha ampliado y hoy es una función que encontramos en distintas patologías y en distintas edades cronológicas del ser humano, ¿sí? Por lo menos en nuestra ciudad el acompañante terapéutico es requerido y mucho para trabajar con niños con distintos trastornos, a veces trastornos de la conducta, trastornos disatencionales, con o sin hiperactividad, con niños con debilidades mentales o con alteraciones en su desarrollo, a veces con síndrome de Down. Y acá hay algo que yo quiero insistir y es que ninguna patología, ningún diagnóstico, más allá de que sea certero y de que esté bien hecho, requiere necesariamente de la inserción de un acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque la función del acompañante terapéutico es muy puntual, o son muy puntuales porque son muchas, pero yo siempre digo que a veces los papás no saben cuándo hay que darle entrada a un acompañante terapéutico. No tiene claro cuál es la función de un acompañante terapéutico. Y entonces, si un niño tuviera determinada patología, eso no requiere necesariamente la introducción del acompañante terapéutico en el equipo interdisciplinario. Es el equipo interdisciplinario el que tiene que decidir la necesariedad de la introducción de un acompañante terapéutico para trabajar con ese niño. Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué no? ¿O cuándo sí? Un niño que presenta determinada patología y que cuenta con muy buena continencia familiar, con una familia predispuesta, con una familia que pudo tramitar ese diagnóstico que se le dio oportunamente el neurólogo, el pediatra, quien fuera. Un niño que cuenta con una institución que lo puede alojar, que lo puede contener, entonces es un niño que puede estar padeciendo esa patología, pero que no necesita de un acompañante terapéutico, ¿sí? Yo siempre cuento el ejemplo de un acompañamiento que hicimos hace un par de años con un muchacho que tenía 33 años, que, bueno, tiene síndrome de Down, y él toda su vida hizo muchas cosas con su familia, en la escuela, con sus amigos, en su escuela laboral, y nunca requirió de un acompañante terapéutico. ¿Saben cuándo necesitó un acompañante terapéutico? Cuando fallecen sus padres. Ahí él no supo cómo resolver situaciones cotidianas que le parecieron nuevas. Y entonces, muy puntualmente y durante un tiempo acotado, por supuesto que trabajó un acompañante terapéutico para enseñarle esas habilidades cotidianas que él no había tenido en cuenta mientras sus papás vivían. Con este ejemplo lo que estoy tratando de decirles es que no todos los chicos que padezcan síndrome de Down requieren necesariamente de un acompañante terapéutico. Y esto es importante
porque muchas veces es el propio acompañante terapéutico el que descubre que no es necesaria su inserción ahí, porque es un niño que tiene recursos simbólicos, que tiene recursos afectivos, que está bien con su familia, que tiene habilidades cotidianas adquiridas. Y entonces muchas veces el acompañante, si es criterioso, puede situar la función, que muchas veces es de terceridad, es de facilitarle la inserción en otros ámbitos, no sé, un paciente que quiere ir a bailar, la verdad es que ir a bailar con los padres. Entonces un acompañante puede hacer de puente para que haya otro vínculo, otros pares, o el propio acompañante ayudarlo, acompañarlo a insertarse en ámbitos distintos, ¿sí? Es verdad que hay funciones para las que los padres son los menos indicados, ¿sí? Pero bueno, en definitiva lo que yo quiero transmitirles hoy es que el acompañante terapéutico puede facilitar mucho el tratamiento de un niño, puede facilitar que ese niño pueda apropiarse de recursos, que pueda lograr independencia, que pueda lograr apropiarse de quién es, de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Puede facilitarle a que el niño aprenda a poner en palabras lo que le pasa, a tramitar un enojo, un berrinche, puede facilitar el aprendizaje a cuidarse. Es importante que los niños aprendan a cuidarse, a restarse de esos lugares donde se sienten incómodos, donde sienten que hay algo que les hace mal, ¿sí? Y para eso es importante que el acompañante terapéutico sea, vuelvo a repetirlo, criterioso, que pueda corroborar que más allá de la patología que ese niño tiene, de verdad es necesaria su función. Que funcione siempre como acompañante terapéutico y no como cuidador y no como niñero, porque esa no es la función del acompañante terapéutico. Para que un acompañante trabaje y funcione como acompañante terapéutico, si va a trabajar con niños, es importante que conozca el concepto del niño o concepto de niñez para el psicoanálisis. Esto es absolutamente esencial porque es lo que le va a permitir al acompañante ubicar a ese niño en lugar de sujeto deseante. Y volvemos al grafiquito de constitución subjetiva cuando hacíamos la fórmula y llegábamos a ese barrado. ¿Se acuerdan? Esa S mayúscula cruzada, tachada, que era el sujeto de la neurosis, el sujeto barrado, tachado, con falta, sujeto dividido entre lo que dice y lo que sabe, dividido entre el inconsciente y el consciente. Ese es el sujeto de la neurosis, ¿sí? Tengan en cuenta que estas dos operaciones que desarrollamos cuando vimos constitución subjetiva son las operaciones de alienación y de separación, y son dos operaciones que se van a dar variadas veces en la vida de un sujeto hasta que se abrocha la estructura. Para el psicoanálisis, un sujeto se va a constituir como neurótico, como psicótico o como perverso en la pubertad, ¿sí? Entonces, esa barrada, se las voy a dibujar para quedarme tranquila.
Esta S barrada, que es la S de sujeto neurótico, es lo mejor que puede pasar si es que logramos o somos partícipes de que ese niño constituya su estructura en la pubertad como sujeto deseante. Me parece que es el mejor modo de hablar de esta S barrada. En vez de sujeto neurótico, sujeto deseante. Porque de este modo vamos a estar recordando todo el tiempo que la esencia de cada uno de nosotros tiene que ver con nuestro deseo, con lo que deseamos. Y que no es algo del orden de la conciencia, ¿sí? No es yo quiero tener tal cosa, quiero tener tal virome, quiero tener tal velador, quiero tener... Es la sensación de plenitud que puede tener que ver con una sensación, con un sentimiento, con un logro. Y entonces, cuando estamos trabajando con niños, estamos trabajando con sujetos en formación. ¿Qué quiere decir? Que todavía no tienen una estructura psíquica formada. Se está formando. Por eso es muy importante que ustedes recuerden que para el psicoanálisis el concepto de niñez tiene que ver con una sucesión de tiempos lógicos. Cuando decimos tiempos lógicos, estamos dando cuenta de que no son tiempos cronológicos. Y una vez más, acá encontramos la diferencia con la medicina. Para la medicina, alguien que tiene 7 años, 10 años, 11 años, es un niño. Es un niño porque es una persona que se está desarrollando. Biológicamente tiene cuerpo de niño. Sin embargo, para quienes hemos trabajado con niños, sabemos y nos hemos encontrado muchas veces con sujetos en cuerpo de niños que funcionan como adolescentes o que funcionan como adultos. Entonces, para el acompañante terapéutico es importante tener en cuenta esto, porque estas dos operaciones, la operación de la alienación y de la separación, son las que van a estar todo el tiempo reactualizándose. Y el acompañante terapéutico podrá contribuir a que esta separación necesaria para que esta estructura psíquica de este niño termine como una neurosis y no como otra estructura, tiene que ser muy puntual, ¿sí? Entonces, ustedes me podrían decir, pero si yo estoy trabajando con un niño que tiene dificultades para comunicarse, para jugar solito, para... Más allá de la patología que ese niño tenga, más allá del diagnóstico que ese niño tenga, bien hecho por el médico neurólogo o por el médico pediatra, el acompañante terapéutico tiene que estar sabiendo que ahí hay una estructura psíquica que se está formando. No importa si hay un síndrome de Down o si hay un autismo o si hay un síndrome de Rett o si hay una debilidad mental, no importa, no es incumbencia del acompañante terapéutico. Sí hay curiosidad, porque es verdad que cuando nosotros vamos a trabajar, preguntamos, ¿y cuántos años tiene? ¿A qué escuela va? ¿Y qué diagnóstico? Un diagnóstico que nos calma como neuróticos, pero de verdad el trabajo que cada uno de nosotros vamos a hacer con nuestros niños tendrá que ver con lo que nosotros podamos observar como acompañantes terapéuticos. Si juega,
si juega solo, si puede seriar cartas, figuritas, juguetes, si los maltrata, si los muerde, si los tira, si los arropa como si fuera un bebé, si puede compartir un juego, si puede soportar un turno. Es decir, son muchas las cosas que el acompañante terapéutico deberá observar y deberá tener en cuenta. Son muchos los encuentros que deberá poder sostener con el enigma en el cuerpo, ¿sí? Esto tiene que ver con algo que debimos haber dicho una de las primeras clases, y es que el acompañante terapéutico tiene que tener la capacidad de sostener el enigma. ¿Qué quiere decir? Que yo todavía, si no compartí tiempo con este niño que voy a acompañar, yo no sé qué le gusta, qué le disgusta, qué disfruta, qué lo apasiona, qué lo distrae, qué lo calma. Y es verdad que uno en la entrevista con los padres puede tener mucha información, pero es una información atravesada por los padres, por la subjetividad de los padres. Entonces, es importante tenerla en cuenta. Es probable que a mí me sirva para poder acercarme a este niño, pero no es una información que yo pueda percibir directamente del niño. El niño conmigo va a generar un vínculo distinto al que probablemente gesta con su psicóloga o con su mamá o con su seño de particular. Por eso es importante que el acompañante terapéutico esté advertido de que el mejor modo de trabajar terapéuticamente con este niño es el de poder tomarse todo el tiempo que necesitemos para poder llegar a la subjetividad de ese, para poder llegar al deseo de ese, a la demanda de ese, que aunque no lo diga explícitamente, porque nadie lo puede decir explícitamente, el acompañante tendrá recursos para poder observarlo, para poder hacer su propia hipótesis, para poder decidir por dónde empezar, ¿sí? Por eso es importante que recordemos que tiene que ver con esto. La niñez tiene que ver con una sucesión de tiempos lógicos. Y si yo quiero arribar a que ese niño se constituya como neurótico, que es lo mejor que le puede pasar, tendré que tener mucho cuidado con cómo acercarme a él para después poder ofrecerle la chance de que él elija, de que él se equivoque, de que él pruebe. Una excelente niñera hace todo lo que la mamá le indica que haga. Entonces la mamá le deja en un papelito anotado en la mesa antes de irse a trabajar, despertarlo a las 9 de la mañana, así desayuna, que mire media horita de dibujitos, después ponerlo a hacer las tareas, después no sé, hacerle peinalo y llevarlo a la escuela. Y entonces lo que yo estoy haciendo es ponerlo en lugar de objeto. Y un acompañante terapéutico tiene que tener claro que lo que va a acompañar trabajando con niños, con adolescentes, con adultos, con gerontes, siempre es trabajar con sujetos deseantes, aunque todavía no sepamos si es un sujeto deseante, justamente porque está construyendo su estructura. Entonces el acompañante tiene que tener especialísimo cuidado en no ponerlo en lugar de objeto, en no arrasar con esa chance que ese niño tenga de poder apropiarse de lo que a él le gusta, de lo que él prefiere, de lo que él elige. Un acompañante terapéutico no es un cuidador, no es un niñero, no es un animador.
¿sí? Yo siempre doy el ejemplo de los animadores de las casitas de fiestas, que es maravilloso el trabajo que hacen. Logran entretener a 30 niños en fracciones de 10 minutos y tienen todo un cumpleaños de 3 horas organizado. Pero no es la función del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico tiene la función de poder llegar a la subjetividad de ese que va a acompañar. Y entonces tiene que estar sabiendo que estas operaciones, la operación de la alienación y de la separación, son operaciones que se van a dar reiteradas veces hasta llegar a la pubertad. El tema niñez está, apenas empezamos en este libro, el capítulo de la perspectiva clínica, yo lo inicio hablando de la niñez y lo inicio diciendo estas cosas, la importancia que tenemos que darle los acompañantes terapéuticos a la constitución de la subjetividad de esos que vamos a acompañar, porque así vamos a contribuir a que esos niños puedan ser neuróticos más allá de la estructura de la patología del diagnóstico que tengan, ¿sí? Prendí la luz. Entonces, mucho cuidado cuando vamos a hablar con los profesionales que nos hablan de un diagnóstico y nos hablan de características universales para todos los que tengan esa patología. Porque para nosotros la herramienta de trabajo nuestra va a ser lo que nosotros podamos observar, lo que podamos extraer de la entrevista con los padres, lo que podamos ir pescando en el tiempo compartido con ese niño, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que en la historia de la humanidad, tardíamente se valora a la niñez como la valoramos hoy. Piensen que había un alto porcentaje de mortandad, entonces estaba como preestablecido que con el niño no había que encariñarse, porque era más probable que no pudiera sobrevivir a que sí lo hiciera. Entonces, no fue reconocido como una entidad propia, no se lo reconocía como indefenso, como vulnerable. Y la verdad es que históricamente lo mejor que le podía pasar, y digo mejor entre comillas, ¿no? Era la indiferencia, cuando no era víctima del maltrato, de la violencia, de la orfandad, de los abusos sexuales. Piensen que ni siquiera hay testimonios escritos de cómo era la infancia en la historia de la humanidad. Piensen en los dibujitos rupestres de la prehistoria. El niño era dibujado como un ser humano adulto chiquito, sí, pero con las características de un ser adulto. Recién a partir de los registros médicos del rey Luis XIII es que conocemos algo de cómo era la educación, de cómo era la crianza, de cómo eran los cuidados. Pero piensen que se conocen los detalles de la infancia de este, que después fue el rey, simplemente porque ya se sabía desde el momento que nació que iba a ocupar este lugar de linaje. Entonces, tampoco nos sirve para poder medir cómo era la infancia en ese tiempo, porque claramente no era igual la infancia del que iba a ser rey, ni los cuidados, a cualquier niño de su edad en el mismo tiempo histórico, ¿sí? Eh, Piensen que culturalmente
el infanticidio era algo del orden de lo común, ni siquiera em, tenía categoría de delito, más bien podía consensuarse dentro de la categoría de pecado, ¿sí? Y la iglesia lo podía sancionar en el ámbito de la iglesia. Más adelante sí se constituyó como un delito, pero claramente no era penalizado porque siempre caía en la categoría de accidente. Los niños se morían porque habían sido asfixiados por sus padres compartiendo una misma cama y entonces era un accidente, no había habido un descuido. Claramente, los niños más desprotegidos, más desvalorizados, siempre eran los que eran hijos naturales o eran hijos de prostitutas, hijos de madres solteras, los hijos menores, las hijas mujeres, eh, bueno, los huérfanos, los defectuosos, los deficientes mentales y, entre comillas, los engendros. Fíjense qué fuerte la categoría y el modo de categorizar niños por otras razones que no tienen nada que ver con su propia esencia. En distintos periodos de la historia de la humanidad, los niños fueron como adquiriendo distintas categorías. Por ejemplo, en algún momento de la historia en el momento del Renacimiento, los niños eran enviados a nodrizas para que los alimentaran y se hicieran cargo de su crianza. Por ejemplo, en Italia, los primeros 2 años eran destinados a que la nodriza se hiciera cargo de ellos. Cuando cumplían 2 añitos volvían con sus padres, con su familia, hasta los 8 o 10 años que eran destinados a que aprendieran un oficio o a hacer algo productivo. Fíjense que los primeros 2 años, donde para nosotros hoy es nodal el contacto, el afecto, la mirada, la caricia, la palabra, en ese momento de la historia los niños eran criados por otras personas. Recién fue en el siglo XVII cuando aparece la primer pintura de un niño, con forma de niño. Nunca antes habían sido merecedores de aparecer en una pintura. Recién también en la época del Renacimiento, la Iglesia empieza a darle importancia a la lactancia materna. Y es en este momento donde entonces los niños son alojados por su madre para ser alimentados. Y claramente lo que cambia radicalmente la importancia y el valor de la niñez o del niño en nuestra cultura es con la revolución industrial. La revolución industrial, les diría yo, sumado a la aparición de la pedagogía, donde se le reconoce al niño una gran capacidad de aprendizaje. Y entonces, con la revolución industrial, apareció una gran demanda de mano de obra, de operarios, de gente que supiera trabajar, de oficios. Y entonces, la revolución industrial sumada a la pedagogía, donde la educación adquiere mucho valor, se reconfigura la posición de la niñez ahí donde adquiere valor
para la economía, para la política. Es decir, creo que agregaría a la revolución industrial y a la aparición de la pedagogía los grandes avances de la medicina que con el descubrimiento de algunas vacunas para la prevención de enfermedades infectocontagiosas, que era una gran causal de muerte en la infancia, se logra posicionar a la niñez en un lugar de valor. Eh, Claramente fue Sigmund Freud el que privilegió a la niñez, no fue solo, ¿sí? Aparecieron otros psicoanalistas, mujeres como Anna Freud, la hija de Freud, Melanie Klein, sin ninguna duda. Melanie Klein se abocó puntualmente a estudiar y a observar el desarrollo de los niños, pero bueno, fue Freud el que reconoció la importancia de la niñez en el desarrollo psíquico del ser humano. Fue Freud también el que descubre que es a partir de la niñez que se estructura psíquicamente alguien, ¿sí? Es decir, con todos esos decires, con todas esas caricias, con todas ese modo de alojar al otro, el cómo influye y cómo intercede en la constitución del sujeto como sujeto deseante. También fue Freud el que descubre una sexualidad específica en la niñez, ahí donde el niño era representado como algo angelical, algo como un papel en blanco, sin nada de placer. Y entonces Freud descubre que el niño se satisface, ¿sí? Disfruta de chuparse el dedo, disfruta de tomar la teta, disfruta de su propio cuerpo, ¿sí? Y esta es una de las razones por la que Freud fue muy combatido, porque no era entendido. Hoy sí descubrimos que el chupete calma al niño, que disfruta de chupar su chupete. Entonces, es importante que el acompañante terapéutico pueda ubicar que cuando va a trabajar con un niño, está trabajando con un sujeto en formación. Y entonces es absolutamente de riesgo, es absolutamente antiprofesional, antiético, peligroso, no sé qué palabra utilizar. Si este acompañante, en vez de trabajar como acompañante terapéutico, trabaja como niñero. No está mal que alguien trabaja como niñero. Quiero ser muy clara con esto. Es muy noble la función y el trabajo de un cuidador o de un niñero, pero es muy distinta la función de un acompañante terapéutico, porque el acompañante terapéutico sabe que el aparato psíquico de este niño, de este futuro sujeto deseante, se está construyendo ahora. Y entonces, esta es la razón por la que un acompañante terapéutico nunca debe satisfacer sistemáticamente la demanda de los otros. No importa los otros, si es la mamá, el papá, la niñera, la madrina, la abuela, la maestra, no importa quién. Importa tener en cuenta la demanda de los otros porque de verdad puede ser muy bien pensada, puede ser muy sensata, puede ser muy noble, pero yo voy a trabajar como acompañante terapéutico si logro descubrir la demanda de ese que voy a acompañar. Y eso lleva tiempo. Por eso, uno de los errores más graves y más comunes que el acompañante terapéutico comete es el de desoír el discurso del niño que acompaño,
es el de no observar el juego que juega, de no observar sus reacciones, de no detectar qué es lo que disfruta, qué es lo que lo calma, qué es lo que lo irrita. Ese creo que es el pilar fundamental de un acompañante terapéutico. Generar subjetividad y respetar la subjetividad de ese que voy a acompañar. Cuando es niño, más todavía. Porque si yo soy un acompañante terapéutico perfecta, porque hago todo lo que la mamá me dice que haga, estoy ubicando a ese niño en lugar de objeto y no en lugar de sujeto. Con lo cual, más allá de que me presente como acompañante terapéutica, estoy trabajando como niñera. Y estoy siendo cómplice de que ese niño abroche su estructura como una psicosis en vez de como una neurosis. Y claramente no es lo mismo. Si yo logro ofrecerle ese lugar de sujeto a ese niño cada vez que lo acompaño, voy a estar aportando a su subjetividad, a su libertad, a su independencia, más allá de la patología orgánica que pueda tener. Entonces, tenemos que estar advertidos de que cada niño que acompañamos tiene características particulares, muy de él. No nos equivoquemos con esto de pensar que si ya acompañé a muchos niños con autismo, ya sé lo que tengo que hacer. No sé lo que tengo que hacer porque no conozco a este niño que voy a acompañar. Por eso es importante que el acompañante tenga capacidad de abstinencia, pueda manejar su ansiedad, no pise el palito de la omnipotencia, digo yo, de creer que sé lo que tengo que hacer. No sé lo que tengo que hacer porque no conozco las características particulares de ese que voy a acompañar. Y entonces es muy importante que el acompañante pueda abstenerse, pueda no apurarse, pueda conocer sus prejuicios para saber dónde no tengo que poner mi letra, mi sugerencia, mi propuesta. Es importante que en el primer tiempo en el que un acompañante terapéutico empieza a trabajar con un niño, sea sumamente cauteloso, sumamente prudente. Siempre que trabajemos con un niño, vamos a observar que en este niño hay perturbaciones, ¿sí? Hay cuestiones que vemos que están como alteradas. Sepan que todos los niños, tengan o no alguna patología en particular, todos los niños perturban, todos los niños hacen ruido, molestan, no se ajustan exactamente a lo que esos padres esperaban de él. Y es lo mejor que puede pasar, que perturbe, que no sea tan obediente, que no se ajuste perfectamente a eso que el adulto le propone, porque de este modo es como se constituye su estructura psíquica, pudiendo decir que no, pudiendo no ajustarse todo el tiempo, ¿sí? A mí me preocupa muchísimo los niños que no juegan, los niños que no hacen ruido, los niños que no desobedecen, porque como son niños que no molestan, son niños que a nadie le llama la atención, que a ninguna maestra, que a ningún gabinete de orientación escolar les preocupa, porque como no molesta, no se lo escucha, y probablemente son justamente los niños que requieren de más atención, de más acompañamiento, de más equipo terapéutico.
porque son niños que no se autorizan a desdecir al otro. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a trabajar como acompañante terapéutico de un niño, tener muy presente todo esto que les vine diciendo, el concepto de niño para el psicoanálisis, esta alternancia de las operaciones de alienación y de separación que se tienen que dar todo el tiempo, esta posibilidad de jugar que tiene el niño. El juego es la herramienta más valiosa que tenemos los acompañantes terapéuticos para trabajar con los niños, porque el juego es lo que denuncia la cercanía, lejanía que hay entre el sujeto, el niño, y el gran otro. Un niño que no juega es un niño que está tomado por el otro, que está muy cerquita del otro. Y entonces será función del acompañante terapéutico tratar de operar como terceridad para que pueda haber un distanciamiento y para que este distanciamiento entre el sujeto y el otro produzca el juego. El juego es lo que al niño le permite expresar lo que le pasa, soportar esa realidad que muchas veces se le torna insoportable. Para poder generar el juego y para poder generar este distanciamiento que necesitamos operar como acompañantes terapéuticos, es importante que tengamos en cuenta el trato que tenemos con el niño, que está relacionado con esto que les venía diciendo, no hablar por él, no ofrecerles juegos muy pautados, no entretenerlo, no preguntarle con respuestas. ¿Vieron? Cuando uno le dice, vamos a jugar, ¿querés jugar a la mancha, no? O sea, le estoy diciendo si quiere jugar y pareciera que no va a tener coraje el niño para desdecirme. Va a jugar porque yo se lo estoy pidiendo. Entonces, con un niño tenemos que tener mucho cuidado el trato que le proveemos y el lugar que le prodigamos. Nunca se le ofrece a un niño una sola cosa, porque corremos con el riesgo que nos diga que no, o corremos con el riesgo que nos diga que sí para no decirnos que no a nosotros. Y si estamos funcionando como acompañantes terapéuticos, se supone que vamos a apostar a que ese niño elija. Entonces, muy de a poquito, el acompañante tiene que empezar a escuchar qué hay del orden del placer, qué es lo que le gusta, qué es lo que lo intriga, qué es lo que hizo que generara su cambio de posición, su gesto en la cara, en la mirada, y entonces poder empezar a pescar qué sospechamos nosotros que a este niño le gusta o lo intriga, como para poder armar nuestra oferta relacionada con lo que nosotros observamos en ese niño y entonces cuando nos acercamos a él poder ofrecer 2 o 3 chances, no solo la que yo quiero hacer o lo que a mí me parece que él quiere hacer. Tampoco sirve para un acompañamiento terapéutico con niños hacer una oferta abierta. Bueno, hoy vamos a hacer lo que vos querés. A ver, ¿a qué querés jugar? La verdad es que es dejarlo a la deriva y es muy probable que no sepa qué hacer. Entonces, cuando los niños son chiquitos, es importante que el acompañante terapéutico pueda tener presente lo que es un niño para el psicoanálisis, tener presente que está constituyendo su estructura, con lo cual tiene que haber desajustes, esos desajustes que son propios de que se está construyendo como sujeto. Tiene que haber síntomas. Los niños, si van en buena vía de formación como neuróticos, van a tener síntomas. Y es función del acompañamiento terapéutico poder distinguir cuándo son síntomas pasajeros, porque se están constituyendo como neuróticos,
y cuando esos síntomas están deteniendo la estructura, ¿sí? Los síntomas que detienen la estructura psíquica son síntomas que se cristalizan en el tiempo y que no permitan que este niño se desarrolle, se despegue, disfrute de su niñez. Esta observación es una observación que el acompañante terapéutico tiene que poder llevar a su espacio de supervisión, tiene que poder llevar a su equipo interdisciplinario, pero es esperable a que cuando trabajamos con niños aparezcan síntomas, porque los síntomas son propios de la neurosis. Tal vez hay una última cosa que les quisiera decir y que me parece que es importante. Hay mucho para hablar de niños. Seguramente, bueno, esta clase va a estar acompañada por material bibliográfico eh, para poder profundizar el trabajo del acompañamiento terapéutico en niños, pero hay una última cosa que no puedo dejar de decirles hoy y es que con el niño también tenemos que generar transferencia, también tenemos que generar un vínculo confiable, ahí donde el niño pueda relajarse y poder contar con nosotros de un modo distinto a como lo pueda hacer con otros integrantes del equipo interdisciplinario. El acompañante terapéutico no es prolongación de los padres, no es prolongación de su psicólogo o de su senio. El acompañante terapéutico no puede juzgar, no puede oficiar de policía, ¿sí? Y para esto siempre me aprovecho de una frase de El Principito, ahí donde el Principito dice, cuando me cruzo con un adulto, siempre hago la experiencia de mi dibujo número 1. ¿Se acuerdan el dibujo número 1 del Principito? Es el dibujo que parece un sombrero, pero que en realidad es un elefante tragado por una boa. Entonces dice el Principito, cuando me cruzo con un adulto siempre hago la experiencia de mi dibujo número 1. Y depende de la respuesta del adulto, será que yo le hablaré de las corbatas, del bridge, del golf, de los valores de la bolsa, es decir, de lo que el adulto quiere escuchar, o le hablaré de las galaxias, de las estrellas, de mi mundo. Hagan la prueba. Si tienen algún niño cerca, hagan la prueba. Cuando nosotros nos acercamos a un niño de un modo sincero, de un modo sin juzgar, metiéndonos en su mundo de fantasía, recordando el nombre de sus amigos o de sus primitos o del juego que juega o de la serie que ve, de los nombres de los personajes de la serie que ve, y me intereso sinceramente, espontáneamente voy a recibir de ese niño un interés recíproco. Para lo cual también tengo que respetar el secreto profesional, porque yo puedo generar muchas cosas para que la transferencia positiva se dé y para que este niño confíe en mí y para que podamos compartir mucho tiempo y mucho aprendizaje juntos. Pero si me olvido de la primera premisa que enuncié hoy y es que no hay que acceder a la demanda sistemática del otro, y la mamá me pregunta, ¿y qué novedad tenés? Y yo le cuento un secreto que el niño me contó, por más que sea ingenuo, que sea anecdótico. Y el niño se entera que yo le conté a sus padres esto. Se rompe la transferencia. Entonces, es importante
que tengamos en cuenta que para trabajar con los niños no solamente tengo que gestar transferencia positiva y poder sostenerla con ese niño con el que yo voy a trabajar, sino que además cuando trabajo con niños, trabajo con sus padres, porque estos padres hoy son padres en tiempo real. No es lo mismo cuando trabajo con un adulto que me cuenta que cuando él era chico sus padres hacían tal cosa. Hoy sus padres están acá. Entonces, el trabajo del acompañante terapéutico con niños es un trabajo complejo porque además de trabajar con el niño, tengo que estar atenta a poder trabajar también con los adultos. Tengo que generar un vínculo confiable también con sus papás. Ningún papá me va a confiar a su hijo si yo no le hago una devolución, si yo no le muestro mi preocupación, mi implicancia por este niño que estamos acompañando. Si yo no lo escucho, no le dirijo la mirada, no alojo su preocupación. Piensen que cuando un par de padres requiere la intervención de un acompañante terapéutico para su hijo, es porque ya golpeó muchas puertas, es porque ya vio muchos profesionales, porque ya tuvo que ver a su hijo sometido en muchas pruebas, estudios, psicodiagnósticos, análisis, tomógrafos, resonadores, electrocardiogramas, electroencefalogramas, es decir, son papás lastimados por la vida, padres cansados, agobiados, temerosos, con mucha incertidumbre, con mucha angustia. Entonces, el acompañante terapéutico tiene que ser particularmente sensible a no tomar una entrevista automática, fría, cerrada, esperando que me conteste sí, no, blanco, negro. Cuando hagamos una entrevista con padres, vamos a estar haciendo una entrevista con lo más preciado que tienen. Entonces el acompañante terapéutico que decida trabajar con niños tiene que estar sabiendo que se va a involucrar con un pequeño que está construyendo su estructura psíquica y que por eso es muy vulnerable, por eso es muy endeble, y que va a trabajar con un par de padres que quieren lo mejor para ese hijo, pero que no saben cómo hacer. Entonces, ojo, porque muchas veces el acompañamiento terapéutico inicia bien y si descuidamos nuestro vínculo con los padres, son acompañamientos que quedan a mitad de camino. Entonces, es muy importante que seamos cautelosos, que seamos muy prudentes. Recuerden esto que seguramente vimos en las primeras clases y es que el acompañante no educa padres. Si yo voy en la primera entrevista, en la segunda, a intentar rectificar a estos padres como padres, lo más probable es que genere una herida narcisística en ellos. Por lo tanto, se rompe la transferencia. Entonces, hoy, tal vez la primera vez que ustedes escuchan hablar de acompañamiento terapéutico con niños, sepan que vamos a trabajar con alguien que está formando su estructura psíquica y que no será lo mismo un niño con síndrome de Down, con debilidad mental, con autismo,
neurótico que psicótico. No es lo mismo. Un niño neurótico será un adulto con síndrome de Down que pueda elegir, que pueda decir que no, que pueda autovalerse, que pueda disfrutar su vida del modo que él la elija, no a cómo se la elijan. Entonces no es un detalle que el acompañante terapéutico trabaje como acompañante terapéutico y no como niñero o cuidador. Y ustedes piensen que solo el acompañante terapéutico es el que está trabajando con el niño. El psicólogo, el psicopedagogo, el médico clínico, el médico neurólogo, no va a estar ahí para supervisar el trabajo que hace el acompañante terapéutico. Entonces, si somos éticos en el trabajo que nos proponemos hacer, tenemos que tener muy claro que en el primer tiempo el acompañante terapéutico tiene que poner el cuerpo, tiene que sostener el enigma, tiene que soportar este tiempo de espera hasta poder descubrir por dónde empezamos a trabajar. ¿Qué estrategia me sirve con este que de pronto no utilicé con pacientes anteriores o que no usé nunca? Por supuesto que me servirán los datos que yo pueda recabar en la entrevista de padres antes de tomar el caso. Pero recuerden que el sujeto es un sujeto del inconsciente. Y entonces hay muchas cosas que los padres me van a decir que tienen que ver con lo que ellos esperan de ese hijo o con lo que ellos ven en ese hijo, que puede tener mucha distancia de lo que después yo observo en ese niño, de lo que yo después detecto en ese niño. Y para esto es importante que el acompañante terapéutico tenga muy trabajada su ansiedad, tenga muy trabajados sus prejuicios, tenga muy trabajada su capacidad de abstinencia, su capacidad de no omnipotencia, de no ponerse en el lugar de que sabe y de que entonces él se va a hacer cargo de ese tratamiento decidiendo por ese hijo o lo que es mejor para ese hijo, porque es lo más antiético que puede existir en el trabajo de un acompañante terapéutico. Entonces, mucho trabajo interno, mucha supervisión, mucho de saber calmar la demanda de estos padres, que seguramente van a pretender resultados rápidos, resultados positivos. Y si esos resultados el acompañante terapéutico los logra a merced de avasallar a ese niño, lo más probable es que la angustia les pase factura. Si ustedes se sienten angustiados cuando llegan a sus casas, si se encuentran mirando la hora cuando están acompañando a ese niño, quiere decir que no están trabajando como acompañantes terapéuticos, están trabajando como niñeros, aunque la obra social les pague como acompañantes terapéuticos. Entonces es muy importante, y para esto es esta clase, para que a partir de acá ustedes puedan imaginarse trabajando con niños que se desajustan, que no obedecen, que hacen berrinche, que se enojan, que a veces uno no entiende, pero qué es lo que les llevará a decidir si de verdad trabajar con niños es algo que los apasiona, que los causa, o justamente estas clases será para que ustedes puedan decidir que no es con niños que quieren trabajar, ¿sí?
nosotros, acompañantes terapéuticos, también somos humanos, también tenemos nuestra propia subjetividad y no estará ni mal ni bien elegir una cosa u otra. La historia es tener claro qué nos pasa a cada uno de nosotros con este niño que requiere un acompañante terapéutico. Bien, los dejo acá, será hasta la próxima, les dejo un beso grande y quedo a disposición para las preguntas que surjan.